¿Alguna vez has sentido que mientras tú eliges el camino de la calma, otros avanzan con ruido, con ego, con exceso y aún así parecen ir más rápido? ¿Has notado cómo muchos logran atención, poder o resultados sin profundidad, sin estrategia, solo porque saben gritar más fuerte? La verdad es que el mundo no premia al que más se agita, sino al que sabe moverse sin ser detectado. Porque el verdadero poder no es escandaloso, es silencioso. Es ese dominio interno que nadie ve, pero que se siente en cada acción, en cada pausa, en cada decisión que tomas sin perder el control. Hoy vas a despertar un tipo de inteligencia que muy pocos desarrollan, la de quien aprende a superar a todos sin perder su centro, sin buscar aplausos, sin dejarse arrastrar por la ansiedad colectiva. Y si tú estás aquí, no es por casualidad. Hoy es el día en que te eliges. Hoy es el día en que activas tu entrenamiento silencioso. Pero antes, haz algo que marcará el inicio de este camino. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe con fuerza esta frase: hoy elijo superarlos en silencio. Soy estoico. Escríbela como un pacto contigo mismo, como una declaración de intención profunda. Porque cuando lo declaras, lo siembras. Y cuando lo siembras, lo conviertes en destino. Número 1. Dominar el arte de la paciencia estratégica. Mientras los demás corren desesperados por resultados inmediatos, tú eliges algo que pocos comprenden: el poder de esperar con inteligencia. En una cultura que idolatra la velocidad, tú eliges profundidad. En un mundo que premia lo rápido, tú decides ser preciso. Y es precisamente ahí donde comienza la ventaja silenciosa. Porque la paciencia no es pasividad, es cálculo, es preparación, es entrenamiento invisible. Cada minuto que no reaccionas impulsivamente es una inversión en control. Cada vez que eliges la pausa sobre el impulso, estás diseñando un nivel de autocontrol que asusta a quienes viven atrapados en la urgencia. ¿Sabes cuál es la verdadera trampa? La impaciencia disfrazada de ambición. Te hace creer que si no corres, pierdes, que si no hablas, te ignoran, que si no demuestras, te olvidan. Pero esa es la ilusión de los que no entienden el juego profundo. Porque el verdadero jugador no busca reconocimiento inmediato, busca dominio a largo plazo. Y la paciencia es su herramienta secreta. Mientras todos se desgastan en la superficie, tú construyes cimientos, invisibles al principio, sí, pero sólidos, irrompibles. Y esa es la diferencia entre quien quiere ganar hoy y quien está construyendo para vencer siempre. La impaciencia activa tu mente reactiva, desconecta tu pensamiento estratégico y entrega el control a tus emociones. Cada vez que caes en esa trampa, te debilitas, porque tomas decisiones desde el miedo, desde la ansiedad, desde el ego. Pero si dominas el arte de esperar, activas otra parte de ti, el centro, el observador, ese que evalúa, analiza y luego actúa con precisión. Eso no es lentitud, es poder. La ciencia ya lo ha demostrado. La gratificación inmediata activa los circuitos más primitivos del cerebro, mientras que el autocontrol activa las zonas que te hacen más sabio, más capaz, más racional. Pero no necesitas estudios para entenderlo. Solo tienes que mirar tu propia vida. ¿Cuántas veces actuaste por impulso y luego lo lamentaste? ¿Cuántas veces la prisa te llevó a caminos que terminaste abandonando? ¿Y cuántas veces, cuando decidiste esperar, las cosas se alinearon con mayor claridad? El estoico no se deja arrastrar por la corriente del momento. Camina con paso firme, incluso si es más lento. Porque sabe algo que los demás olvidan: quien domina su tiempo, domina su destino. Y eso solo se logra con paciencia estratégica. Esperar no es inacción, es alineación. Es observar los movimientos antes de responder, es respirar antes de decidir, es saber que el momento adecuado no se crea con ansiedad, sino con presencia. Y hay una práctica sencilla pero poderosa que puedes aplicar hoy: la pausa consciente.
Cada vez que algo te irrite, te frustre o te apure, detente. Respira. Hazlo como una declaración de poder. No estás huyendo, estás posicionándote. Esa pausa activa el sistema que calma tu cuerpo, ordena tus pensamientos y fortalece tu discernimiento. No lo subestimes. Lo que parece simple es, en realidad, entrenamiento mental de élite. Superar a todos sin perder la calma no es una fantasía, es una estrategia, una que empieza por dentro. Por eso esta primera lección no es un consejo cualquiera, es una llave. Domina el arte de la paciencia estratégica y verás cómo cambia todo. Tus reacciones se convierten en elecciones, tus silencios en declaraciones, tus pausas en posiciones de poder. No se trata de ir más rápido, se trata de avanzar mejor. Intégralo, practícalo en silencio y permite que los resultados hablen por ti. Número 2. Convertir la observación silenciosa en ventaja competitiva. Mientras los demás se esfuerzan por llenar el espacio con palabras, tú eliges el poder de la pausa. No porque no tengas qué decir, sino porque sabes que cada silencio bien colocado es una estrategia. En el juego de la vida, cada palabra innecesaria es una carta expuesta, una emoción revelada, una debilidad que se deja ver. Y tú no estás aquí para reaccionar. Estás aquí para leer el terreno, interpretar la energía y actuar solo cuando la jugada es precisa. Hablar sin pensar es perder el control. Guardar silencio con intención es dominar el escenario. El que observa en silencio ve lo que otros no ven. Percibe fisuras en la fachada del orgullo, inseguridades escondidas detrás de frases altisonantes, vacíos disfrazados de superioridad. Porque la mayoría habla para llenar su ansiedad. Tú, en cambio, escuchas para filtrar patrones. Mientras otros entregan sin querer sus inseguridades al hablar sin filtro, tú recoges cada dato con la precisión de un estratega. Tu ventaja no está en la cantidad de información que das, sino en la calidad de la que retienes. Y es precisamente por eso que el silencio genera respeto. No solo porque implica autocontrol, sino porque hace que los demás te perciban como alguien que sabe algo que ellos aún no entienden. El silencio estratégico es incómodo para los que dependen de validación externa. Pero tú no necesitas atención inmediata, necesitas enfoque. Y eso se cultiva cuando decides dejar que otros revelen sus intenciones primero, mientras tú decides si vale la pena entrar al juego o no. Cada palabra que decides no pronunciar es una energía que conservas, una posición que proteges, una ventaja que mantienes oculta, y esa es la verdadera influencia, cuando no necesitas convencer, porque tu sola presencia ya genera duda en el otro. Esta habilidad no es fruto del azar, se entrena, comienza con algo simple pero poderoso. Respira antes de responder. Haz del espacio entre lo que escuchas y lo que vas a decir un campo de análisis. Ahí evalúas, ahí calibras, ahí eliges si entrar o dejar pasar. Y muchas veces la jugada más sabia es no moverse, porque quien siempre siente la necesidad de tener la última palabra demuestra que no tiene la última claridad. Convertir el silencio en ventaja competitiva también transforma tu forma de comunicar. Te vuelves más preciso, más agudo. Tus palabras dejan de ser adornos y se convierten en herramientas, porque cuando hablas menos, cada palabra importa más. Cada gesto tiene peso, cada mirada tiene dirección, y sin decir nada, ya estás diciendo todo. La gente se pregunta en qué estás pensando, qué estás analizando, y es precisamente esa incertidumbre la que les obliga a recalcular. No porque tú seas agresivo, sino porque tu calma desconcierta, y quien desconcierta, domina. Incluso en momentos tensos, en conflictos, en negociaciones, el silencio es tu escudo. Dejas que el otro se desgaste, que revele su urgencia, que se precipite, y tú sigues ahí firme, inmóvil como una montaña, porque el que sabe callar sin debilidad, gana sin necesidad de pelear. No estás siendo sumiso,
Estás siendo táctico, no estás evadiendo, estás eligiendo el momento exacto en el que tu palabra se convierte en impacto, no en ruido. Practica esto hoy. En tu próxima conversación, elimina el impulso de interrumpir. Observa más, habla menos, calcula antes de emitir. Y notarás cómo cambia la dinámica. Dejas de ser uno más y pasas a ser el eje oculto que sostiene la estructura. Intégralo, practícalo en silencio y verás cómo el mundo comienza a girar a tu favor, sin que tengas que levantar la voz. Número 3. Desarrollar respuestas estratégicas, no reacciones emocionales. ¿Alguna vez has sentido que alguien te sacó de tus casillas en un solo comentario? Eso no fue casualidad, fue cálculo. Quien domina tus emociones, domina tu comportamiento. Y quien te hace reaccionar, te está usando. Esa es la trampa, la reactividad emocional. Es predecible, manipulable y autodestructiva. Porque cada vez que respondes desde el impulso, renuncias al control. Y lo peor es que ni siquiera lo notas. Crees que estás defendiendo tu dignidad, cuando en realidad estás cediendo tu poder. Pero aquí viene la ruptura. Tú no estás obligado a reaccionar, estás diseñado para responder. Y entre el estímulo que te provoca y la acción que decides tomar, hay un microespacio, una fracción de segundo que lo cambia todo. Ahí es donde empieza tu ventaja. Porque mientras la mayoría responde desde la amígdala, tú decides responder desde la estrategia. Ese espacio es entrenamiento, es conciencia, es poder. La mayoría de las personas no respira antes de hablar, no piensan antes de actuar, no filtran lo que sienten, y por eso su vida se vuelve una cadena de reacciones encadenadas. Pero tú puedes romper ese ciclo. El primer paso es observarte. Cuando sientas una oleada emocional, no la rechaces, pero tampoco la obedezcas. Nómbrala, desnúdala. ¿Es enojo? ¿Es miedo? ¿Es orgullo herido? Al ponerle nombre, reduces su intensidad. Al observarla, dejas de ser su esclavo. Al entenderla, puedes transformarla en movimiento inteligente. Respira. No una respiración superficial, una profunda diafragmática. Hazlo como si le enseñaras a tu sistema nervioso que no estás en peligro, que estás en control. Esa sola acción activa tu centro, calma tu cuerpo y abre la puerta a la respuesta deliberada. Porque responder estratégicamente no significa reprimir lo que sientes, significa canalizarlo hacia algo que tenga impacto real. No solo descarga emocional. Y aquí viene la jugada más poderosa. Convierte tu reacción en una pregunta. En vez de gritar, pregúntate, ¿qué busca esta persona? ¿Cuál es el verdadero juego aquí? ¿Qué respuesta me posiciona con más fuerza sin perder mi calma? Porque cada vez que transformas tu emoción en reflexión, desactivas el conflicto antes de que crezca, y esa habilidad es lo que te separa del resto. No eres más sabio por no sentir, eres más fuerte porque aprendes a sentir sin dejarte gobernar. La previsión emocional es otra herramienta clave. No esperes a estar en medio del caos para entrenarte. Visualízate antes. Anticípate a los escenarios que sabes que suelen provocarte. Ensáyalos mentalmente. Prepara tu mente para el momento antes de que llegue. Porque cuando el cuerpo ya ha ensayado una respuesta calmada, la ejecuta sin fricción cuando el fuego aparece. Y eso es lo que hacen los estrategas silenciosos. No improvisan bajo presión. Se preparan en el silencio para que el ruido no los afecte. Y aquí es donde cierras el ciclo con maestría. Cada respuesta estratégica que das fortalece tu identidad. Te aleja de la versión impulsiva de ti mismo y te acerca a tu versión consciente, lúcida, imperturbable. No necesitas demostrarle nada a nadie. El control que ejerces es tu victoria silenciosa. La calma que mantienes no es debilidad, es dominio. Y mientras los demás se desgastan en gritar, tú avanzas en silencio. Intégralo.
Practícalo en silencio. Y recuerda, no se trata de reaccionar rápido, se trata de responder con poder, porque quien responde con estrategia siempre lleva la ventaja. Aunque nadie lo note, tú lo sabes, y eso es suficiente. Número 4. Cultivar profundidad personal inaccesible a otros. Mientras el mundo te empuja a mostrar todo, tú eliges guardar lo esencial. No por miedo, sino por estrategia, porque todo lo que revelas puede ser usado en tu contra. Cada emoción que expones, cada debilidad que compartes sin conciencia, se convierte en territorio vulnerable. Y tú no estás aquí para ser un libro abierto, sino una fortaleza interna. Ser profundo no es hablar mucho de ti, es construir un lugar dentro de ti donde nadie más tiene acceso, un espacio sagrado, inviolable, tu santuario interior, tu jardín secreto. En la cultura de la sobreexposición, quien se reserva se vuelve enigmático, y el enigma protege, porque el que no entrega todo no puede ser dominado. La transparencia total suena romántica, pero en realidad es una entrega de armas. Porque si todos conocen tus límites, tus miedos, tus sueños, tu historia, también conocen las grietas. Y esas grietas son el mapa que otros usarán para penetrar tu mente. Pero si cultivas profundidad interna, sin necesidad de mostrarla, desarrollas un tipo de poder que no necesita ser explicado para sentirse. No se trata de cerrarte. Se trata de decidir qué partes de ti son para el mundo y cuáles son solo tuyas. Tu mente necesita zonas libres de juicio, de interpretación, de exposición. Espacios donde puedas reconstruirte, donde puedas pensar sin el ruido de opiniones externas, donde puedas planear sin que nadie interfiera. Y eso no lo construyes hablando más, lo construyes aprendiendo a protegerte en silencio. Tener una vida interior sólida es lo que te permite no quebrarte en medio del caos. Mientras otros colapsan porque no tienen refugio interno, tú encuentras claridad en la introspección. Tu jardín secreto se convierte en una fuente de energía, de dirección, de identidad. Y no necesitas validación externa porque tu centro ya está nutrido desde adentro. La práctica diaria de autorreflexión silenciosa te da una ventaja que no se ve, pero que se siente. Porque mientras los demás corren a opinar, tú caminas con claridad. ¿Y cómo se cultiva esta profundidad inaccesible? Con silencio selectivo, con discernimiento, con rituales personales que no compartes, con decisiones que no explicas, con emociones que procesas solo antes de ponerlas en palabras. Porque cada cosa que mantienes contigo mismo fortalece tu núcleo, no por esconder, sino por preservar. No por temor, sino por estrategia. Cada día tienes dos opciones: entregar más de ti o guardar lo que importa. Y cada elección te forma. El que se da completamente a todo el mundo termina vacío. El que elige qué dar y qué guardar se fortalece en lo invisible. Tu fortaleza no está en la cantidad de gente que te entiende, sino en lo bien que tú mismo te comprendes sin tener que explicarte. Y es precisamente esa diferencia la que te convierte en alguien impenetrable. Esto no significa que no compartas nunca. Significa que sabes cuándo, cómo y con quién. Significa que no todos tienen acceso a tu mundo interno, que no todo pensamiento merece ser hablado, que no toda emoción merece escapar. Tu jardín secreto no es una prisión, es un santuario. Es ahí donde rediseñas tu mentalidad, donde siembras visión, donde sanas antes de exponerte, y es desde ahí donde surge el verdadero dominio. Intégralo, practícalo en silencio, y recuerda esto: mientras otros gritan su verdad para ser vistos, tú cultivas la tuya para ser inquebrantable. Porque no se trata de mostrar tu poder, se trata de no necesitar demostrarlo. Y eso solo nace desde dentro. Número 5. Perfeccionar el arte de escuchar estratégicamente.
Mientras el mundo compite por hablar, tú eliges escuchar, y no escuchar como una cortesía vacía, sino como una herramienta de poder. Porque el verdadero estratega no busca imponer su voz, busca leer el terreno antes de actuar. El ego habla para validarse, la mente táctica escucha para avanzar, y quien domina la escucha estratégica no solo recoge datos, capta estructuras invisibles, intenciones ocultas, debilidades no confesadas. Escuchar no es una pérdida de tiempo, es la fase de preparación silenciosa donde se define el resultado del juego. La mayoría escucha para responder, tú escuchas para comprender. Esa diferencia cambia toda la dinámica, porque cuando estás ocupado en preparar tu contraargumento, dejas de percibir el subtexto. No ves las inconsistencias, no detectas los vacíos, pero si entras a una conversación con la intención de observar, sin necesidad de responder de inmediato, tu percepción se vuelve aguda. Descubres no solo lo que se dice, sino lo que se evita decir, y ahí, en ese silencio entre líneas, están las claves que te otorgan ventaja. Las personas no se traicionan cuando gritan, se traicionan cuando hablan demasiado. La emoción descontrolada hace que revelen más de lo que deberían. Y tú, si estás presente y atento, puedes ver la estructura detrás de sus palabras. Las verdaderas prioridades no se dicen, se filtran. Los miedos no se declaran, se escapan en gestos. La lógica no siempre convence, pero el tono emocional lo dice todo. La mente estratégica se entrena para detectar estos matices, no con juicio, sino con claridad, no para reaccionar, sino para posicionarse. Hay una práctica poderosa que transforma la manera en que escuchas. Elimina la urgencia de tener la última palabra, respira y haz preguntas. Reformula lo que el otro dice con intención. Esa técnica, conocida como eco estratégico, tiene un efecto inmediato. El interlocutor siente validación, baja su defensa y revela más. No porque lo manipules, sino porque le das el espacio para mostrarse. Y ahí es cuando su estructura interna se vuelve visible. El experto escucha 70% y habla 30%. El dominante escucha aún más, porque sabe que mientras el otro habla, él recoge piezas para construir su movimiento final. La escucha estratégica no solo sirve en debates o negociaciones, es una habilidad que transforma relaciones, equipos, liderazgo, decisiones. Cuando aprendes a escuchar sin perderte en tus emociones o impulsos, desarrollas una lectura superior del entorno, captas intenciones, evalúas energías, identificas oportunidades, y lo haces sin levantar la voz, sin imponer, solo observando, solo absorbiendo, solo esperando el momento justo para intervenir con precisión. Y es precisamente ahí donde superas a todos sin perder la calma. Porque mientras otros sienten la necesidad de explicar, convencer o defenderse, tú dominas el ritmo conversacional desde el silencio. Preguntas, escuchas, reformulas, y cuando hablas lo haces con claridad quirúrgica, no para llenar el espacio, sino para mover una ficha clave, porque no se trata de impresionar, se trata de influir, y la influencia más poderosa no viene del volumen de tus palabras, sino del nivel de tu observación. Intégralo, practícalo en silencio, y recuerda, cada conversación es una oportunidad para leer el alma del otro sin decir una sola palabra de más. Porque el verdadero poder no está en hablar primero, está en escuchar mejor. Y mientras ellos gritan por atención, tú acumulas información. Y cuando todos reaccionan, tú ya sabes qué hacer. Número 6. Administrar el tiempo como recurso estratégico invisible. Todos dicen que el tiempo vale oro, pero en realidad el tiempo vale más que el oro, porque el oro se recupera, el tiempo no. Cada segundo que dejas escapar en distracciones, en urgencias mal dirigidas, en conversaciones vacías, es un segundo que jamás volverá. Y es aquí donde comienza la ventaja del estratega silencioso. No corre más que los demás.
corre menos, pero con dirección, no se desgasta en todo, se enfoca en lo esencial. Porque no se trata de hacer más cosas, se trata de hacerlas correctas con una precisión casi quirúrgica. Quien administra su tiempo como un guerrero, administra su espada, vence sin ruido. Mientras otros celebran estar ocupados, tú eliges estar enfocado. Mientras ellos corren sin parar, tú te detienes a pensar antes de moverte. Porque sabes que las decisiones tomadas en velocidad emocional suelen tener un alto costo. La paradoja es esta: quien aprende a ralentizar su mente en los momentos críticos, acelera sus resultados reales. La calma estratégica no retrasa, acelera lo que realmente importa. Y eso solo lo entienden los que han dejado de medir el progreso en cantidad y han comenzado a medirlo en calidad. Piensa en esto. ¿Cuántas horas entregas cada día a cosas que no suman? ¿Cuántos minutos se disuelven en conversaciones que no te elevan, en tareas que no eran tuyas, en pensamientos que no te pertenecen? El tiempo no se pierde por grandes errores. Se diluye en pequeñas fugas que no detectas. Y es precisamente por eso que el dominio comienza con conciencia. El estratega no improvisa su agenda, no vive desde la reacción, planifica, selecciona, elige y ejecuta. Cada bloque de tiempo está asignado con intención, cada pausa tiene sentido, cada acción está orientada a un resultado que vale el esfuerzo. La clave está en aplicar la inteligencia táctica a tu tiempo. No es trabajar más horas, es invertir en las que producen más impacto. El principio es claro: el 20% de tus acciones generan el 80% de tus resultados. Pero solo si te atreves a identificar cuáles son. Y eso solo ocurre cuando detienes la carrera para pensar. Porque correr más rápido en la dirección equivocada no te acerca a ningún lugar, solo te agota. Aprende a bloquear tiempo para profundidad, a crear espacios sin interrupciones donde tu mente pueda hundirse como una piedra en un lago profundo. Ahí es donde ocurre la verdadera creación. Ahí es donde tomas decisiones que transforman tu realidad. Y ese tipo de productividad no se mide en números, se mide en claridad, en resultados visibles y energía conservada. Mientras los demás se ahogan en la prisa, tú fluyes con calma. No porque hagas menos, sino porque haces mejor. El tiempo no es solo algo que pasa, es algo que construyes o destruyes con cada decisión. Y tú estás aquí para construir. Tu ventaja no será visible. Nadie sabrá cuánto valor generas con menos esfuerzo, cuánta fuerza acumulas en silencio, cuántas oportunidades abres al decir no a lo que no importa. Pero tú lo sabrás, y eso es lo que marca la diferencia entre quien sobrevive en el caos y quien domina desde el orden invisible. Intégralo, practícalo en silencio. Y recuerda, mientras otros se agotan por moverse más, tú avanzas más lejos por moverte mejor. Porque quien domina su tiempo domina su vida. Número 7. Practicar logros silenciosos sin necesidad de validación. Vivimos en un mundo donde todo tiene que ser mostrado para sentirse real. Un mundo donde si no lo compartes, parece que no pasó. Pero ahí es donde el estratega silencioso encuentra su ventaja, porque mientras los demás necesitan aplausos para avanzar, tú aprendes a caminar en silencio, sosteniéndote en la fuerza de tu propósito, no en el eco de los likes. El verdadero logro no necesita testigos, solo necesita coherencia entre lo que haces y lo que eres. La necesidad constante de validación externa no solo te distrae, te debilita, porque transfieres el poder de tu satisfacción a ojos ajenos, y cada vez que haces algo esperando reconocimiento, entregas una parte de tu identidad. Ya no actúas desde el deber, sino desde el deseo de ser visto. Y esa dependencia crea una trampa invisible. Cuanto más reconocimiento buscas, más vacío sientes cuando no lo obtienes. Como una droga emocional que sube rápido, pero te deja más frágil.
El estoico rompe ese ciclo. Aprende a actuar bien porque es lo correcto, no porque otros lo celebren. Aprende a lograr en silencio, sin la urgencia de que el mundo lo sepa, porque sabe que el valor de una acción no está en su aplauso, sino en su intención. El éxito anónimo es uno de los ejercicios más poderosos de la disciplina interior. No publicas tus avances, no expones tus planes, no narras tus procesos, simplemente avanzas. Y eso, aunque nadie lo vea, te fortalece desde adentro. Hay una satisfacción profunda que solo aparece cuando logras algo y no se lo cuentas a nadie. Un tipo de plenitud que no necesita testigos porque nace de un acuerdo contigo mismo. Porque sabes que lo hiciste desde tu centro, sin ruido, sin teatro, y es precisamente ese silencio el que protege tu energía, el que conserva tu motivación, el que te mantiene enfocado. Porque cuando el impulso de compartir se convierte en necesidad, la motivación deja de ser interna y entonces pierdes el control. Practicar logros silenciosos también te prepara para la adversidad, porque no estás condicionado al reconocimiento externo. Si fallas, no te derrumbas. Si aciertas, no te elevas en ego. Te mantienes firme, constante, alineado, porque tu energía no depende de aplausos ni críticas, depende de la conciencia con la que actúas. Esa es la verdadera libertad, hacer lo correcto y seguir caminando, sin detenerte a explicar, sin buscar aprobación, sin responder al ruido. Y esto no significa que nunca compartas, significa que compartes desde la plenitud, no desde la carencia, desde la verdad, no desde la ansiedad, que no necesitas ser celebrado para sentirte valioso, porque ya lo eres, solo por mantenerte firme en tu proceso. Y es en ese estado donde se activa una reserva energética que la mayoría no conoce: motivación silenciosa. Esa que no se apaga cuando nadie te ve, esa que no se rompe cuando nadie lo reconoce, esa que te impulsa simplemente porque tu convicción es más fuerte que cualquier validación. Intégralo, practícalo en silencio y recuerda, mientras otros buscan ser vistos, tú eliges ser profundo. Mientras otros necesitan testigos para sentirse grandes, tú sabes que la verdadera grandeza se construye en los rincones donde nadie aplaude, pero tú sonríes en paz. Porque no se trata de que todos lo sepan, se trata de que tú lo vivas con verdad. Y eso es poder que no se puede robar. Número 8. Invertir en eficiencia estratégica sobre esfuerzo visible. El mundo admira al que suda, pero sigue al que avanza. Y es ahí donde nace el verdadero diferencial del estratega silencioso. Mientras los demás se desgastan para demostrar lo mucho que trabajan, tú perfeccionas el arte de hacer más con menos, porque no se trata de cuánto te esfuerzas, sino de cuán bien diseñas tu esfuerzo. El esfuerzo sin dirección es teatro, es una trampa, porque agota, impresiona superficialmente, pero no transforma. El estoico no persigue la validación por fatiga, persigue la eficacia silenciosa, esa que no se ve, pero se siente en los resultados. La mayoría cree que cuanto más agitado estás, más productivo eres, pero tú entiendes otra lógica, la del impacto sin fricción. No haces las cosas por inercia, las haces porque tienen sentido. No ejecutas por presión, ejecutas por claridad. Y es precisamente esa claridad la que te permite moverte con menos ruido, con menos desgaste, con más precisión. Porque si te detienes a pensar, verás que no necesitas hacer más. Necesitas eliminar lo que no suma y automatizar lo que te frena. Ahí empieza la eficiencia real, en saber qué merece tu energía y qué debe desaparecer de tu sistema. Tu cerebro tiene un límite, y si lo cargas con decisiones innecesarias, con tareas repetitivas, con actividades que podrían ser delegadas o eliminadas, le robas su verdadero poder, la capacidad de pensar con profundidad. Por eso, el verdadero dominio no se construye acumulando acciones, se construye liberando espacio,
Automatizas lo básico, estandarizas lo predecible y reservas tu energía para lo que realmente requiere presencia total. Mientras otros luchan con todo, tú eliges tus batallas y en eso ya estás ganando. El principio es simple pero profundo. Planifica el 85% y ejecuta el 15%. Eso no es pereza, es inteligencia. Porque si el diseño es preciso, la acción es fluida. Si la estrategia es sólida, el movimiento es ligero. Y no necesitas probar nada a nadie. Tus resultados hablarán por ti sin que tengas que levantar la voz. Porque la eficiencia silenciosa tiene algo que el esfuerzo visible nunca tendrá: estabilidad. Tú no necesitas agotarte para avanzar. Necesitas enfocarte. Y esto no significa que nunca te esfuerces. Significa que tu esfuerzo está calibrado, que tu energía se canaliza como un láser, no como una linterna, que entiendes cuándo moverte y cuándo parar. Porque el descanso también es parte del rendimiento, no como premio, sino como sistema. El descanso estratégico no es lujo, es recurso. Regenera tu mente, eleva tu claridad, optimiza tu ejecución. Mientras otros se consumen en la repetición, tú te regeneras en la pausa. Y eso, en el largo plazo, es lo que te hace imparable. El verdadero poder está en no malgastar tu capacidad mental resolviendo lo mismo todos los días. Crea rutinas que te liberen. Diseña entornos que te protejan del caos. Elimina decisiones inútiles. Deja de probar tu esfuerzo y empieza a probar tu método. Porque lo que te lleva lejos no es la intensidad intermitente. Es la consistencia bien dirigida. Es la repetición inteligente. Es la arquitectura interna que te sostiene cuando otros se derrumban. Intégralo, practícalo en silencio. Y recuerda, no estás aquí para demostrar que trabajas duro. Estás aquí para dominar tu sistema y superar a todos, no por agotamiento, sino por eficiencia invisible. Porque quien trabaja con inteligencia avanza cuando los demás apenas sobreviven. Y lo hace sin ruido, sin espectáculo, solo con estrategia. Número 9. Cultivar humildad estratégica como camino al crecimiento. ¿Estás dispuesto a dejar de parecer sabio para convertirte realmente en alguien sabio? Porque ahí empieza la diferencia entre el que aparenta y el que evoluciona. La arrogancia es una máscara ruidosa. Te hace ver grande por fuera, pero te mantiene pequeño por dentro. Porque cada vez que crees saberlo todo, cierras la puerta a todo lo que aún podrías aprender. La humildad estratégica, en cambio, es silenciosa. Es la elección consciente de vaciarse un poco para volver a llenarse con algo mejor. Es entender que fingir que sabes te estanca, pero admitir que no sabes te impulsa. El mundo está lleno de personas que prefieren tener razón a tener crecimiento, que protegen su ego antes que su desarrollo. Pero tú no estás aquí para defender una imagen, estás aquí para mejorar cada día, para convertirte en alguien que sorprende no por lo que grita, sino por lo que absorbe en silencio. Porque la verdadera fortaleza no está en imponer, sino en integrar. Y para eso necesitas humildad, no como debilidad, sino como herramienta táctica. La humildad estratégica no te quita poder, te da acceso a fuentes de conocimiento que el orgullo nunca podrá tocar. La mente verdaderamente fuerte no es la que siempre tiene respuestas, sino la que sabe hacer las preguntas correctas. La que se atreve a decir, enséñame, aunque ya tenga experiencia. La que escucha sin preparar una respuesta solo para entender mejor, porque sabe que el que observa como aprendiz absorbe más que el que opina como maestro. Y esa actitud mental activa algo poderoso: plasticidad, flexibilidad, adaptabilidad. El que se mantiene aprendiendo nunca envejece por dentro, porque su mente se estira, se actualiza, se transforma. La arrogancia congela, la humildad regenera. ¿Quieres avanzar más rápido?
Deja de fingir que no necesitas ayuda. Haz la pregunta que parece tonta. Observa con atención como si fuera la primera vez. Acércate a los que saben más, no para impresionarlos, sino para aprender de verdad. Porque lo que no preguntas por miedo al juicio te mantiene estancado, pero lo que te atreves a explorar con mente abierta te empuja a un nuevo nivel. Y es ahí donde superas a todos en silencio, no porque sabías más desde el inicio, sino porque fuiste el único que se atrevió a decir, no lo sé todavía. La humildad también te protege del autoengaño, porque te obliga a revisar, a cuestionar, a ajustar, a no aferrarte a lo que funcionó ayer si hoy ya no tiene sentido. Te vuelve ágil, te mantiene en evolución. Mientras otros repiten patrones por orgullo, tú los rompes por claridad. Mientras ellos defienden una identidad rígida, tú rediseñas la tuya con libertad. Y eso es crecimiento real. Esta práctica no se trata de minimizarte, se trata de posicionarte como alguien en expansión, como alguien que, precisamente por ser fuerte, puede decir, aún puedo mejorar. Esa mentalidad abre puertas, atrae mentores, activa conexiones profundas, porque la gente quiere compartir su conocimiento con quien sabe recibirlo. El orgullo aleja, la receptividad conecta. La humildad no es resignación, es estrategia. Y en el juego del crecimiento silencioso es una de tus mejores armas. Intégralo, practícalo en silencio y recuerda, quien ya cree haber llegado, se detiene, pero quien sigue aprendiendo, sigue creciendo. No se trata de parecer el más inteligente en la sala, se trata de salir de la sala siendo mejor de lo que entraste. Y eso, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, te transforma. Porque el crecimiento más profundo ocurre en el terreno invisible de la humildad bien dirigida. Número 10. Practicar la invisibilidad estratégica. ¿De qué sirve mostrar tu progreso si al hacerlo despiertas enemigos antes de tiempo? ¿Qué ganas al exponer tus planes si todavía están frágiles, aún en proceso de maduración? La mayoría busca ser visible lo antes posible. Publican, comparten, anuncian, pero no se dan cuenta de que la atención prematura no solo desgasta, también interfiere. Porque cuanto más visible es tu avance, más se activa la resistencia del entorno. En cambio, tú avanzas como el agua, sin forma fija, sin ruido, sin provocación. Invisibilidad estratégica. Ese es tu escudo y también tu ventaja. Mientras otros anuncian su cambio, tú lo encarnas. Mientras ellos muestran bocetos, tú construyes estructuras. Porque sabes que el proceso se fortalece en la oscuridad, como las raíces de un árbol, como la presión silenciosa que forma diamantes. Lo que haces sin ser visto te da poder, y ese poder crece en profundidad antes de asomar a la superficie. La cultura moderna te empuja a mostrar resultados antes de que estén listos. Pero el sabio retiene, el sabio se contiene, no por miedo, sino por estrategia. El silencio es su campo de entrenamiento, su zona de enfoque, su espacio sagrado. Piensa en esto, cuanto más visible eres, más activas el juicio ajeno, y el juicio ajeno pesa, se cuela en tu mente, te hace dudar, corregir lo que aún no estaba terminado, proteger lo que aún no estaba fuerte. El cerebro, bajo observación, se distrae, se autocorrige en exceso, pierde fluidez, porque ya no ejecutas para ti, sino para impresionar a quien te mira. Y ahí se pierde la autenticidad, ahí comienza el teatro. Por eso tú eliges otra vía, guardas tus movimientos hasta que tengan impacto. No hablas de tus decisiones, las vives. No discutes tus planes, los encarnas. La técnica del iceberg te guía, solo el 10% se muestra, el resto se construye bajo la superficie. Sin explicación, sin justificación, solo con coherencia. Mientras los demás buscan validación, tú buscas solidez. Porque entiendes que cada segundo que gastas en ser visto, lo restas a tu transformación.
Y el verdadero dominio se construye con enfoque absoluto, con protección mental, con estrategia invisible. El desarrollo silencioso también te da espacio para corregir sin presión, para fallar sin espectáculos, para probar, ajustar, rediseñar sin tener que dar explicaciones. Y ese espacio libre de juicio es vital, porque no todos los ciclos deben ser públicos. No todos los pasos deben ser celebrados, algunos deben ser protegidos como un plan maestro en construcción, y cuando llegue el momento ya no necesitarás anunciarte. Tus resultados hablarán por ti, tu cambio será evidente, tu transformación inevitable. Ser invisible no es esconderte, es posicionarte con inteligencia, es saber cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Es controlar el ritmo de tu exposición, es dosificar tu presencia como un arma táctica. Porque la visibilidad no es mala, pero mal administrada te debilita. Mostrarte cuando estás listo es poder. Mostrarte antes de tiempo es desperdicio. El verdadero estratega sabe esperar, sabe observar sin ser visto. Y cuando actúa sorprende. No porque nadie esperaba algo de él, sino porque nadie sabía lo que se venía. Intégralo, practícalo en silencio y recuerda, no necesitas estar en todas partes, solo necesitas estar en el lugar correcto, en el momento perfecto con la preparación silenciosa que nadie vio venir. Porque el poder más grande es el que se construyó sin ser detectado. Número 11. Mantener equilibrio entre extremos para sostenibilidad. ¿De qué te sirve avanzar rápido si te rompes por dentro en el camino? ¿De qué sirve empujar sin pausa si el precio es tu paz, tu salud o tu claridad? Los extremos seducen. Te hacen sentir poderoso por un instante, pero luego te pasan la factura. Porque lo que se construye a punta de exceso se derrumba por falta de equilibrio. Y tú no estás aquí para deslumbrar un día. Estás aquí para sostener tu grandeza en el tiempo, para avanzar no solo más rápido, sino más lejos, con dirección, con calma, con estrategia. Y eso solo lo logras cuando cultivas el arte de la moderación inteligente. Mientras algunos se obsesionan con el todo o nada, tú eliges moverte con conciencia entre los polos. Sabes que el verdadero dominio no está en la intensidad permanente, sino en la capacidad de regular tu energía. Trabajo con pausa, acción con descanso, conexión con retiro, foco con respiro. Así se construye un rendimiento sostenible. Así se gana en el largo plazo. Porque lo que muchos no entienden es que el equilibrio no es pasividad, es precisión. Es ajustar tu ritmo como un maestro que afina su instrumento antes de tocar. Es reconocer cuándo acelerar y cuándo soltar, cuándo avanzar y cuándo restaurar. Un sistema en equilibrio no es un sistema quieto, es un sistema que sabe autorregularse, que detecta sus propios límites sin necesidad de estrellarse, que mantiene su centro, aun cuando el entorno cambia. Y es ahí donde aparece la madurez psicológica, la que no reacciona por impulso, sino que calibra cada decisión con visión de conjunto, la que no se esclaviza de su propio esfuerzo, sino que lo dirige con inteligencia emocional. Porque entender que no todo debe ser intensidad también es fuerza, y esa fuerza silenciosa es la que te permite durar. El equilibrio te da poder porque no te agota. Te permite ser constante, lúcido y adaptativo. No te arrastra el exceso ni te adormece la comodidad. Te sitúa justo donde puedes rendir al máximo sin desgastarte por dentro. Por eso, mientras otros se consumen por sus propios extremos, tú avanzas sin interrupciones, porque aprendiste a sostener tu energía, no a malgastarla, a distribuir tu fuerza, no a exhibirla, y esa constancia invisible supera a la intensidad ruidosa. Practica la modulación consciente. Haz de tus días una sinfonía bien compuesta, tiempo para dar, tiempo para respirar, espacios para actuar con fuerza, espacios para recuperar claridad.
Alterna enfoque con desconexión, sociabilidad con silencio, movimiento con quietud, no por capricho, sino por estrategia, porque quien se adapta con equilibrio no solo sobrevive, prospera, crece sin fracturarse, llega sin traicionarse, y eso es lo que te hace realmente invencible. Esta no es una filosofía de debilidad, es una arquitectura de poder interno, es saber que, para sostener el crecimiento, no puedes quemarte en tu propio fuego, que el descanso no es pereza, es mantenimiento, que la pausa no es estancamiento, es regeneración, y que el equilibrio, lejos de hacerte blando, te hace imparable, porque no hay nada más fuerte que alguien que puede sostener su excelencia sin romper su centro. Intégralo, practícalo en silencio, y recuerda, el verdadero guerrero no es el que arremete sin tregua, sino el que sabe dosificar su fuerza, el que puede rendir en alto nivel sin sacrificar su estabilidad, porque dominar los extremos sin caer en ellos es una forma superior de poder, y tú estás aquí para construir ese dominio, silencioso, sostenible y absolutamente estratégico. Número 12. Desafiar la mentalidad de manada silenciosamente. Estilo, subversivo y emancipador. ¿Alguna vez te has detenido a observar cuántos de tus pensamientos realmente son tuyos? ¿Cuántas decisiones tomas porque lo has reflexionado y cuántas porque simplemente todos a tu alrededor piensan igual? La manada te promete seguridad, te ofrece pertenencia, te cubre con la comodidad del consenso, pero al mismo tiempo te roba algo mucho más valioso: tu singularidad, tu voz, tu capacidad de ver lo que otros no ven. Y si lo que quieres es superarte y superar, no puedes seguir el mismo camino que todos, porque la multitud no te lleva al poder, te lleva al promedio. La mediocridad no se impone con gritos, se instala en silencio cuando repites lo que no has cuestionado, cuando aplaudes lo que no has comprendido, cuando aceptas lo que en el fondo sabes que no encaja contigo, solo por encajar. Pero tú no estás aquí para conformarte, estás aquí para mirar más allá, incluso si eso significa caminar solo por un tiempo, porque el verdadero crecimiento no ocurre cuando estás rodeado de aprobación, sino cuando te atreves a pensar diferente en silencio. La mente que se emancipa del rebaño no lo hace con rebeldía ruidosa, lo hace con estrategia serena. No se impone, se distingue. No busca provocar, busca comprender. Porque cuando aprendes a cuestionar desde la raíz, descubres lo que nadie más se ha permitido ver. No mejoras lo existente, lo reinventas. No te limitas a seguir reglas que nadie discute, diseñas tus propias estructuras desde principios fundamentales. Eso es verdadera libertad. Y esa libertad se conquista en soledad. Pero la soledad consciente no es debilidad, es disciplina interior, es resistencia mental, es esa capacidad de sostener tus convicciones, incluso cuando todo a tu alrededor te señala como raro, diferente o equivocado, porque tú no buscas validación, buscas verdad. No necesitas que todos te sigan, necesitas sostenerte cuando nadie lo hace. Porque los que hoy parecen locos por cuestionar el sistema, mañana serán vistos como los que tenían razón desde el principio. Cuestiona todo. Desafía incluso las ideas que siempre diste por ciertas. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para qué? ¿En base a qué lo consideras verdadero? Y si no lo sabes, empieza ahí. Piensa desde los primeros principios. Desmantela la estructura mental que heredaste y reconstruye desde la lógica, no desde la costumbre, desde la verdad, no desde el miedo al rechazo. Esa es la práctica silenciosa del pensador estratégico. No sigue tendencias, las observa, no corre con la multitud, la analiza, y al hacerlo gana ventaja, porque mientras todos se mueven como uno solo, tú decides cuándo avanzar y cuándo detenerte, cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio lo diga todo. La independencia real no se proclama, se practica, no se grita, se sostiene.
Y en esa práctica encontrarás uno de los mayores poderes, la claridad de pensar por ti mismo. La visión de detectar caminos que los demás no ven porque ni siquiera se han detenido a mirar. Y esa claridad, esa valentía silenciosa, será tu ventaja. No necesitas convencer a nadie, solo necesitas ser coherente contigo mismo. Intégralo, practícalo en silencio. Y recuerda, no estás aquí para impresionar a la mayoría, sino para honrar tu propia sabiduría. En un mundo que castiga la diferencia, tú eliges ser fiel a tu voz interior. Y eso, aunque pocos lo vean al principio, es lo que realmente transforma destinos. Porque el que se atreve a pensar diferente, en silencio termina liderando en voz baja a los que solo sabían seguir. Número 13. Seleccionar entornos y relaciones con precisión estratégica. Tu entorno no es neutro, nunca lo ha sido. Cada lugar que frecuentas, cada persona con la que te vinculas, cada conversación que eliges mantener o evitar, todo eso está moldeando tu mente, tus emociones y tu destino. Y lo más peligroso es que muchas veces lo hace en silencio, sin que te des cuenta. Por eso, si vas a superarte y superar a otros sin perder la calma, necesitas convertirte en un maestro de la selección estratégica. No puedes construir una vida fuerte sobre cimientos débiles. Y muchas veces, esos cimientos son las relaciones invisibles que toleras por costumbre. Estás siendo influenciado constantemente. Tus niveles de energía, tus pensamientos predominantes, tus estándares de acción están siendo calibrados por quienes más te rodean. Si estás rodeado de quejas, no importa cuánto te disciplines, la negatividad se filtrará. Si estás en un entorno de mediocridad, tarde o temprano tus ambiciones se atrofiarán, no porque lo quieras, sino porque el entorno reprograma tu sistema nervioso más que tus intenciones. Y es aquí donde entra la práctica silenciosa. Identificar, ajustar y depurar tu ecosistema sin necesidad de drama ni confrontaciones. Haz un inventario relacional, no desde la emoción, sino desde la estrategia. Pregúntate con frialdad: ¿esta persona, este grupo, esta rutina social, me impulsa o me drena? ¿Me eleva o me detiene? Porque cada relación que sostienes es una inversión. Y si estás invirtiendo energía en relaciones que no te acercan a tu visión, estás empobreciendo tu camino en nombre de una falsa lealtad. El estratega estoico no rompe lazos con odio, pero sí establece distancias con sabiduría. Mantiene la cortesía, pero protege su centro. Sabe cuándo retirarse para preservar su dirección. No necesitas explicarte, no tienes que dar discursos de ruptura, solo necesitas priorizarte. Silenciosamente, modifica tus entornos poco a poco, reduce el tiempo con quienes te anclan al pasado y aumenta tu presencia en espacios que te obligan a crecer. Busca conversaciones que te expandan, vínculos que te reten, entornos que te exijan tu mejor versión, no por ego, por visión. Porque tu mente es como un jardín. Si no eliges qué plantar, crecerá lo que caiga. Y si lo que cae es ruido, distracción y mentalidad de escasez, eso será lo que florezca. El estoico moderno no huye del conflicto, pero evita el desgaste innecesario. No desperdicia energía peleando por encajar donde ya no pertenece. Prefiere el silencio de la coherencia a la aprobación de lo superficial. Entiende que cada persona tiene su propio viaje, pero también sabe que el suyo depende de la calidad de sus elecciones. Y una de las más importantes es con quién camina. Este principio no es egoísmo, es claridad. Porque cuando tú elevas tu estándar interno, inevitablemente algunos vínculos caducan. No porque ellos sean malos, sino porque ya no están alineados con tu visión. Y ahí es donde muchos fallan. Se detienen por nostalgia, se arrastran por la culpa. Tú no. Tú avanzas con respeto, pero con firmeza. Porque sabes que el precio de quedarte donde no creces es demasiado alto para quien ha elegido la maestría. Intégralo, practícalo en silencio.
Tu círculo define tu dirección, tu ambiente moldea tu ánimo, y tú, como estratega de tu propia transformación, eres responsable de proteger tu campo mental como un templo. No lo llenes de ruido, no lo contamines por costumbre. Elige, ajusta, depura y deja que el resto lo haga el tiempo. Porque cuando tu entorno se alinea con tu intención, el progreso deja de ser esfuerzo y se convierte en consecuencia inevitable. Número 14. Dominar el arte de la acción mínima efectiva. La mayoría no fracasa por falta de deseo, fracasa por exceso de pensamiento. Se quedan atrapados en la telaraña de la perfección, buscando el momento ideal, la fórmula perfecta, el plan infalible, y mientras tanto la vida sigue. El estratega silencioso no espera que todo encaje, da el siguiente paso, aunque sea pequeño, porque sabe que en el terreno real de la transformación, el movimiento vence a la parálisis y la acción mínima supera al pensamiento excesivo. Tú no necesitas tenerlo todo claro, necesitas empezar. ¿Estás bloqueado? Da un paso. ¿Estás sobrecargado? Da un paso. ¿Estás dudando? Da un paso. Porque no importa cuán lejos esté tu meta, siempre habrá un siguiente paso obvio. Y ese paso, el más simple, el más ejecutable, es el que reprograma tu mente. Actuar rompe el ciclo de la rumiación. Y ese es el juego que muchos no entienden. No se trata de hacerlo todo hoy, se trata de avanzar sin fricción, sin ruido, sin excusas. La acción mínima efectiva no es mediocridad, es precisión. Es tener la claridad de hacer justo lo necesario para mantener el progreso, sin desgastar tus recursos mentales ni energéticos. Es micromovimiento con macrointención. Cuando lo haces así, el sistema dopaminérgico se activa, tu cerebro registra progreso y la motivación deja de ser una emoción pasajera para convertirse en un hábito sostenido. Divide lo inmenso en lo manejable. ¿Quieres cambiar tu cuerpo? Empieza con una caminata de 10 minutos. ¿Quieres escribir un libro? Escribe un párrafo hoy. ¿Quieres cambiar tu rutina? Ajusta una sola hora de tu día. Cada cambio profundo comenzó con una decisión diminuta, y cada decisión diminuta sostenida genera resultados que parecen milagros para quienes esperan un golpe de suerte. El secreto no está en hacer más, sino en hacer lo que realmente cuenta. Por eso, el estratega no se pierde en planes grandiosos, se concentra en lo esencial. Elimina el ruido, identifica la acción de mayor retorno y ejecútala. Luego vuelve a hacerlo, y otra vez. Así se construye una vida fuerte, paso a paso, sin prisa, sin pausa, sin espectáculo. Hay días en que querrás hacerlo todo, otros en los que no querrás hacer nada. En ambos casos, tu poder está en mantener el ritual, el pequeño movimiento que no se negocia, el hábito que se ejecuta en silencio. Esa constancia sin drama es lo que te separa del resto. No necesitas que te vean trabajando, necesitas que tu sistema interno se mantenga en marcha. Cuando el hábito se instala, el esfuerzo se vuelve invisible y lo que antes requería voluntad, ahora sucede por diseño. Mientras otros buscan motivación, tú construyes estructura. Mientras otros se ahogan en la duda, tú creas momentum. Mientras otros hablan de lo que harán algún día, tú ya estás en movimiento. No importa si lo ven, no importa si lo entienden. Lo importante es que tú sepas que estás avanzando, porque en el juego de la superación silenciosa, cada paso cuenta. Incluso el más pequeño, especialmente el más pequeño, intégralo, practícalo en silencio. No te paralices por todo lo que falta, actúa con lo que tienes. Un paso, una acción, un movimiento sin ruido, y verás cómo, sin darte cuenta, estarás años adelante de quienes siguen esperando el momento perfecto. Número 15. Cultivar ignorancia estratégica como ventaja táctica. A veces, la mejor jugada no es mostrar lo que sabes, sino hacer que parezca que no lo sabes. El ego quiere reconocimiento inmediato, quiere validación.
quiere que los demás vean cuán preparado estás. Pero el estratega silencioso juega otro juego, uno más fino, más inteligente. En un mundo donde todos luchan por destacar, él elige observar, escuchar y callar, porque entiende que la información no compartida es poder acumulado, y que revelar demasiado pronto te vuelve predecible y por tanto vulnerable. No confundas ignorancia con debilidad. Aquí estamos hablando de una ignorancia calculada, intencional. No es falta de conocimiento, es contención del conocimiento. Es saber cuándo no hablar, cuándo no corregir, cuándo no demostrar que sabes más. Porque cada vez que te apresuras a demostrar tu maestría, reduces tu margen de maniobra, te etiquetas, te encasillas, activas mecanismos de defensa en los otros que antes estaban dormidos. Pero cuando eliges el rol del aprendiz, incluso siendo maestro, accedes a información, a oportunidades, a espacios de influencia que se cierran ante el experto que se muestra como tal. Quien aparenta saberlo todo ya no aprende nada. Quien aparenta no saber recibe más de lo que se imagina. Esta es la paradoja táctica. Mientras tú preguntas ingenuamente, los demás revelan sus cartas. Mientras tú aparentas ignorancia, ellos se relajan, bajan la guardia y hablan. Esa es tu ventaja, porque mientras ellos se exponen, tú construyes un mapa invisible del juego real. Y cuando llegue el momento de actuar, lo harás con claridad, con precisión, con poder acumulado que nadie vio venir. La ignorancia estratégica también protege tu energía. No tienes que estar corrigiendo a todos. No tienes que demostrar tu punto en cada discusión. No tienes que imponerte para que te escuchen. A veces, el silencio es la respuesta más inteligente y otras veces, una simple pregunta inocente es suficiente para desencadenar transformaciones más profundas que cualquier discurso. Practica esto. Deja que otros expliquen mientras tú observas. Deja que otros enseñen mientras tú escuchas activamente. No busques la victoria en cada conversación, busca comprensión, porque el que entiende más, domina más. Y ese dominio no necesita gritar, no necesita validación. Se expresa en acciones, no en palabras, en resultados, no en reconocimiento. La ignorancia estratégica también tiene un valor psicológico. Desarma el ego propio, te entrena para no necesitar estar siempre en lo correcto. Te libera del peso de tener que demostrar algo. Y esa libertad interna es una de las formas más puras de poder, porque ya no reaccionas desde la inseguridad, sino desde la calma de quien no necesita probar nada. Y cuando llega el momento adecuado, puedes elegir rebelarte, pero no desde la urgencia del ego, sino desde la claridad del estratega, mostrando solo lo necesario, solo cuando conviene, solo lo que hace avanzar tu propósito. Lo demás se deja en silencio. Porque no se trata de que el mundo sepa lo que eres capaz de hacer, se trata de que tú lo sepas y actúes desde ahí, en silencio, con precisión, con intención. Intégralo, practícalo en silencio. Aprende a ganar sin necesidad de mostrar tus cartas. Porque el verdadero maestro no se impone, simplemente actúa y deja que sus resultados hablen por él. Ahora ya lo sabes, no necesitas gritar para tener poder, no necesitas pelear para ganar terreno, no necesitas demostrar nada cuando tu sola presencia emite una energía firme, imperturbable, estratégica. Has recorrido 15 lecciones diseñadas no para inflar tu ego, sino para entrenar tu mente. Has entendido que superar a los demás no significa competir contra ellos, sino dominarte a ti mismo mientras ellos se desgastan. Porque el verdadero liderazgo no es el que impone con fuerza, sino el que dirige con claridad interna. Mientras otros buscan validación inmediata, tú eliges paciencia estratégica. Mientras otros reaccionan, tú observas. Mientras ellos hablan sin pensar, tú haces silencio con intención. Eso es lo que te hace diferente. Eso es lo que te vuelve invisible, pero imparable.
No olvides esto: el que domina su mente, domina su entorno, y el que actúa desde el silencio, muchas veces ya ha ganado antes de que los demás se den cuenta de que hay un juego. Así que no necesitas más motivación, necesitas práctica diaria, necesitas presencia, necesitas seguir afinando tu temple como una espada que no se oxida con el tiempo, sino que se fortalece en cada batalla silenciosa. Y ahora te dejo una última acción, una que sellará este proceso que acabas de iniciar. Ve a los comentarios y escribe esta frase como una declaración final. Mi silencio es mi estrategia, mi calma, mi poder, soy estoico. Escríbela no solo como una afirmación, sino como una guía, porque desde hoy, cada vez que el mundo intente sacarte de tu centro, recordarás que tu ventaja está en no perderlo jamás.